Proceso constructivo. El proceso constructivo se divide generalmente en 7 etapas, pues las cuales son las que se enlistan a continuación, que es el trazo y excavación de las cepas, conformación de cunetas y cárcamos de bombeo, también la fabricación de la cama de arena, la colocación de la tubería, la construcción de pozos y cajas de visita, la construcción de acostillamiento, la conformación del suelo de relleno. Pues a continuación le explicaré un poco más a detalle en qué consiste cada proceso o cada etapa de proceso constructivo. Pues la etapa número 1 o el punto número 1 es el trazo y excavación de las cepas. Pues esto consiste principalmente o primeramente por medio de un control topográfico, pues se realiza el trazo del eje en donde se va a excavar para hacer la alcantarilla, pues la alcantarilla que se desea. Pues una vez ya teniendo el trazo pues ya se procede a la realización pues de la excavación de las cepas. Después de haber ya trazado ya la excavación, se debe tener un ancho no menor a lo indicado en la tabla que viene a continuación, que es esta: las dimensiones mínimas de zanjas y plantillas para tubería. Pues se realiza la excavación hasta su profundidad máxima según los niveles los niveles de arrastre que marcan los planos, los planos del proyecto. Hasta la profundidad que marca, más el espesor que corresponde a la plantilla E, que nos indica acá, que sería esto, que aquí les muestro. Eso, ahora sí es la plantilla, es la profundidad más eso, ese cachito, según pues el diámetro que vayamos a ocupar en del tubo a utilizarse. Posterior a eso, pues ya sigue la conformación de cunetas. No sin antes mencionarles que en la excavación se debe procurar que el material que sale se ponga a un lado de la cepa. Pues también debe tener un pasillo libre y debe de estar bien ubicado para que no afecte hasta el momento de meter los tubos, o sea que sea todo bien y parejo. La conformación de cunetas y cárcamos de bombeo, pues tomando en consideración la información que se obtiene del nivel de aguas superficiales, todo esto en la conformación de las cunetas y cárcamos de bombeo, pues eso es ya después de una vez terminada ya la excavación en su máxima profundidad, más aparte, como les comentaba, de la planilla, pues ya se procede a construir las cunetas y los cárcamos de bombeo, las cuales pues se realizan en el fondo de la excavación a todo el perímetro, a todo el perímetro de las paredes de las mismas de la excavación. De ahí pues
ya después de haber hecho la conformación de las cunetas y las cárcamos de bombeo, pues sigue a la fabricación de la cama, ahora sí que de la cama de arena, como se llama. Al construir la cama de arena se hace con el fin de facilitar el acomodo de los tubos y pues generar una superficie tal que la carga transferida, o sea, la carga del tubo al suelo, ahora sí que al suelo de la cimentación sea uniforme. La cama de arena debe de conformarse con arenas finas, con arenas finas a medias que sean bien graduadas, en estado suelto, con un espesor de acuerdo al diámetro indicado en la tabla que les había puesto anteriormente, en la que dice la plantilla tenía ahí un pequeño, o sea, aparte de la profundidad, se tiene que excavar otro poco para pues poner la cama de arena. Después de haber ya fabricado la cama de arena, pues continúa ya la colocación que es de la tubería. Pues es la colocación debe ser cuidadosamente y también debemos de seguir las especificaciones de la construcción o del proyecto que nos hayan dado. Ya después de haber colocado ya la tubería, se puede decir que ahora sí viene como que la tacha, que es pues la construcción de pozos y las cajas de visita. La construcción de pozos y las casas de visitas pues tiene por objeto la unión de líneas, así se les llama, líneas, o los cambios de dirección, la limpieza también y el control del flujo pues del agua. Pues ya terminando la excavación se afina pues la superficie del fondo, lo que es la cama. Se construye una planilla de concreto pobre, que aquí en la imagen que está acá nos muestra aquí el concreto pobre, que es esta partecita, una pequeña parte, ya para comenzar a construir los pozos y las cajas de visitas. Pues de acuerdo ahora sí que a la Comisión Nacional del Agua, o sea, la Conagua, nos indican pues en esta figura que es para pozo de visita especial para diámetros de 76 a 107 centímetros. Pues aquí nos dice el diámetro que podemos tener, ya sea 0.76, 0.91 o 1.07 metros. De ahí pues tiene sus respectivas medidas, que es para cada ocasión, como aquí si tienes un diámetro del tubo de 76 centímetros, tienes que hacer esta parte de lo que es esto, a ver, se tiene que hacer de 91 centímetros. También la profundidad mínima, que sería esta de acá, la profundidad mínima pues ya es de 2.25 y así respectivamente a como lo marca. También nos podemos encontrar para diámetros de 122 centímetros, que esto pues sí ya viene un poquito más, estas medidas solo son para
post de visita especial para diámetro de 122 centímetros, y de igual manera viene la tabla y sus especificaciones. Y para post o caja para diámetros de 152 a 183 centímetros. Después de ya de haber hecho la construcción de los pozos de visita, pues sigue la construcción del acostillamiento, que pues el acostillamiento de la tubería es el apisonado que se efectúa a los lados y por debajo de la tubería. Pues eso es con el objetivo, o cumple con el objetivo de dar un encamado correcto a todo el cuadrante inferior, y que pues es hasta el final del diámetro del tubo y el resto pues del mismo. Eso pues viene aquí, se los voy a marcar, que es el acostillamiento. A ver, ahí vamos de este lado, que sería esta parte, que es el acostillamiento. Pues ya que habíamos colocado la tubería, se procede a construir el espacio, así que entre el tubo y las paredes de la excavación, pues ya para así después echarle todo lo que continúa. Pues ya después del acostillamiento se prosigue a la conformación del suelo de relleno, que pues sobre todo el lomo del tubo se coloca el suelo de relleno, que es pues prácticamente ya esta parte que es todo el suelo de relleno, que pues se coloca en capas de 25 centímetros como máximo, compactándola, o bueno, se tiene que compactar al 90% de su peso volumétrico seco, así, para hasta alcanzar la altura correspondiente al nivel del terreno, que pues es este aquí como lo muestra la imagen, hasta aquí. Hasta ahí compactarlo en un 90% de su peso volumétrico seco. Bueno, el espesor del suelo de relleno sobre el lomo del tubo no debe ser menor a los 90. Para iniciar con los generadores de la alcantarilla de tubo, pues debemos aclarar que estamos tomando en cuenta pues el manual de cálculo y diseño de alcantarilla de la SCT, y pues usaremos como datos pues la longitud total de la obra de 39.65 metros y el diámetro del tubo de 1.20, el cual pues las dimensiones para la instalación nos los muestra aquí la tablita, 1.20, que es lo que vamos a ocupar, o 120 centímetros, y las fórmulas que aquí ya se las coloqué del manual del SCT, y también esta figurita pues para irnos guiando de lo que nos va pidiendo. Pues se inicia con el cálculo del relleno o el arrope y la plantilla. Para esto pues se saca primeramente la altura que es bueno, la fórmula nos marca que es HC más DE, y pues HC es el colchón mínimo más DE, que es el diámetro exterior del tubo. Estos datos pues prácticamente las sacamos de la tabla que les decía por acá, que es aquí de 1.36, que es el diámetro exterior más el colchón mínimo, que también por acá nos los marcan.
que es de 35, y pues sumado nos da que es una altura de 1.71 metros. Después para la base del arrope, pues la fórmula nos dice que es la altura del arrope multiplicado por 1.50 y eso mismo también multiplicado por 2 y sumándole lo que es la plantilla, que es B, que es de 1.75. Entonces, haciendo los respectivos cálculos, nos da que es igual a 6.88. Y ya después se prosigue a sacar el área, ahora sí que el área del relleno, que pues prácticamente es la plantilla que es B, más más la base, del arrope, eso multiplicado por la altura, del arrope, que es de 1.71, pero de todo eso dividido entre 2 y restándole el 1.45 para después multiplicarle el 0.90, que pues nos los marca la fórmula, y pues nos da un resultado de 5.34. De ahí pues proseguimos a calcular la longitud de aplicación, que pues viene marcado como LA, que es la longitud total menos el volado del muro cabecero, menos el volado que está marcado como V con un asterisco, más que es la base intermedia del muro cabecero, más la plantilla, que viene siendo B, y todo eso multiplicándolo por 2. Entonces nos da como resultado 38.25. Entonces, para proseguir con el volumen de arrope, que viene marcado como VA, pues es la longitud de aplicación multiplicado por el área de arrope. Entonces tenemos que pues es 38.25 multiplicado por 5.34 y nos da como volumen pues 204.26 metros cúbicos. Y seguimos con el área de la plantilla, que es AP, que la fórmula nos marca que es el espesor de la plantilla, que es B, o sea, el espesor, que aquí nos marca el espesor, este de acá, el espesor de la plantilla, multiplicado por la plantilla, o sea, la base de la plantilla, que es B, por 0.95 y nos da como resultado el 0.33 metros cuadrados. Pero pues también tenemos que sacar el volumen de la plantilla, no solo el área, sino que el volumen. Y pues el volumen es prácticamente la longitud de aplicación, que es 38.25 multiplicado por el área de la plantilla, que es 0.33, y nos da como resultado un volumen de 12.62. Después seguimos con el cálculo de las excavaciones, y pues se inicia con la base de zanja, que aquí pues nos los marca. Para la base de zanja es
el diámetro exterior del tubo más 0.50, así nos marca la formulita, y pues nos da como resultado 1.86, porque recuerden que el diámetro exterior del tubo pues equivale a 1.36, como nos los marca de igual manera. La tablita se sigue ocupando aquí la tabla, y pues ya nos da como ese resultado. Entonces sacamos, ya teniendo la base de la zanja, sacamos el área de la pequeña zanja a excavar, que prácticamente es la base de la zanja multiplicado por la altura de la zanja, que viene marcado ahí, la altura, la altura promedio de excavación de tubo, que es HT. Entonces todo eso se le suma en la base de la zanja para la excavación, y se le multiplica nuevamente por la altura promedio, y dividiéndose sobre 2 nos da como resultado 1.055 metros cuadrados. Entonces pues ya teniendo el área y la base de la zanja, pues se continúa a multiplicar solo el área de la zanja que nos había dado, multiplicado por la longitud que nos dio anteriormente, que era de 38.25, y tenemos un volumen de excavación de 40.37. Entonces ahora seguimos con el cálculo para la excavación del muro, y tuvimos primeramente que sacar el cálculo de excavación del tubo, porque nos pide prácticamente unos datos que provienen de ahí. Y pues empezamos con la base de zanja, que la fórmula nos dice que es B sumándole 0.50, el cual B pues tenemos que equivale a 0.80. Nos equivale B porque es la base del muro cabecero. Entonces para sacar el área de zanja se continúa con la fórmula siguiente. El área de zanja pues es 1.30 más 1, esos dos sumándole más 1.30 multiplicados por 1, que pues prácticamente es la base, la base de la zanja, más la altura promedio, sumándole la base de la zanja, multiplicándolo por la altura promedio, dividiéndolo entre 2, y pues por eso que nos da un área de 1.8 metros cuadrados. Entonces ya teniendo ahí el volumen, el área, prosigue al volumen, que pues prácticamente es el área multiplicado por la longitud, la longitud del muro más 0.50, entonces nos da que es 1.80 por 6 más 0.5 a 11.70 metros cúbicos. Pero como hay dos muros, o sea, uno de cada lado, se multiplica por 2 y nos da como resultado 23.40. Con el volumen total de la excavación, el cual es pues
23.40, que nos había dado resultados anteriores. El 23.40 es de los dos muros de excavación que nos había dado, más 40.37, o sea, el total de excavación, y el 40.37 pues nos salió de la excavación del tubo, más la excavación del muro, que pues nos da un resultado de 63.77 metros cúbicos. Y el volumen total del concreto pues es el volumen del delantal sumándole 11.5, que es del el volumen del muro, perdón, y pues ya sale 15.8. Y pues así, compañeros, es salió del manual de cálculo y diseño de alcantarilla de la SCT, y pues sería todo.